Hola, el día de hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante y francamente un poco misterioso. En esta explicación tomaremos el papel de detectives médicos. Nuestro objetivo es adentrarnos en ese lenguaje oculto de la patología y descifrar paso a paso cómo se comportan los crecimientos celulares anormales en nuestro cuerpo. Así que, sin más rodeos, entremos de lleno en esto. Para que no nos perdamos en esta investigación, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué son exactamente las neoplasias? Segundo, el código de nomenclatura. Tercero, las diferencias entre lo benigno y lo maligno. Cuarto, el proceso de metástasis. Quinto, veremos algunos tumores mesenquimales comunes. Y cerraremos con el punto 6, las neoplasias epiteliales y de la piel. Comencemos por los cimientos. Sección 1. ¿Qué son realmente las neoplasias? Bueno, para resolver este misterio siempre es útil volver a los clásicos. Allá por 1952, Willis nos dejó una definición que sigue siendo clave. Imaginen una fábrica donde de repente un grupo de trabajadores ignora todas las reglas y empieza a producir sin parar, incluso cuando ya nadie les da la orden de hacerlo. Así es una neoplasia, un crecimiento irreversible. Y ojo, porque toda neoplasia tiene dos partes fundamentales. Por un lado, el parénquima, que son literalmente estas células rebeldes multiplicándose, y por el otro, el estroma, que es básicamente el tejido de soporte que les sirve de base. A ver, aquí hay un detalle interesantísimo y es una confusión súper común en el día a día. Escuchamos la palabra tumor y enseguida pensamos lo peor, ¿cierto? Pero en realidad, un tumor es simplemente cualquier crecimiento anormal o inflamación en un tejido. No significa automáticamente que sea letal. Ahora, cuando usamos la palabra cáncer, la historia cambia. Ahí sí nos referimos a un crecimiento descontrolado que es, sin excepción alguna, maligno. Es una distinción absolutamente crucial en el mundo de la oncología. Pasemos a la sección 2, el código de nomenclatura. O, como me gusta llamarlo, el cifrado secreto de los médicos. Pensemos en esto como un código muy bien estructurado. Cuando hablamos de tumores mesenquimales, es decir, los que vienen de tejidos de soporte como la grasa, el músculo o los tejidos fibrosos, el nombre del tumor te dice exactamente a qué te enfrentas. Tomas el nombre del tejido y le agregas un sufijo. Si termina en oma, el comportamiento es benigno. Si termina en sarcoma, es maligno. Por ejemplo, si viene del tejido adiposo y es benigno, le llamamos lipoma. Si es su versión agresiva, liposarcoma. Todo muy ordenado, ¿verdad? Pero, claro, viendo un sistema tan perfecto, surge la gran pregunta. Si la regla dicta que terminar en oma significa que es benigno, ¿podemos confiar ciegamente en este código? ¿Es verdaderamente infalible? Pues, tristemente no. Como en toda buena investigación, hay rebeldes que rompen las reglas. Existen excepciones letales, neoplasias que están peligrosamente mal nombradas. Nombres como melanoma o insulinoma suenan inofensivos por ese sufijo oma, pero en realidad esconden un comportamiento altamente maligno. Son como impostores biológicos, y cualquier patólogo tiene que estar sumamente alerta para no caer en la trampa. Sección 3. Benigno versus maligno. Vamos a ver los criterios biológicos. Aquí es donde trazamos la línea. Un tumor benigno es como un vecino tranquilo. Crece muy despacio, está súper bien delimitado y por lo general se queda encapsulado en su propio espacio, como en una burbuja. Las células malignas, por el contrario, son el caos total. No respetan límites, no tienen una cápsula que las frene, crecen rapidísimo y son súper invasivas. Además, pierden por completo su forma original, un fenómeno biológico que llamamos anaplasia. Si observamos de cerca unas células tumorales gigantes, podemos ver esta famosa anaplasia en pleno acto. Es impresionante. Noten cómo los núcleos son de tamaños extraños, hay una pérdida de la orientación normal y la proporción entre el núcleo y el resto de la célula está totalmente alterada. Básicamente esta célula desechó su manual de instrucciones original y decidió crecer de una forma completamente aberrante. Sigamos con la sección 4, el proceso de metástasis. ¿Cómo es que logran propagarse? Resulta que estas células reverdes usan verdaderas autopistas anatómicas para viajar a otras partes del cuerpo. Tienen tres rutas principales. La primera es la vía hematógena, es decir, por la sangre, que es la gran favorita de los tumores mesenquimales. La segunda es la vía linfática, que suelen preferir los tumores epiteliales. Y la tercera es la implantación directa en las cavidades del cuerpo, aunque por suerte esta es la menos común de las tres. Para visualizar verdaderamente el peligro, hay que entender esta secuencia, la cascada metastásica.
Imagínense un tumor que al principio estaba in situ, quietecito, sin cruzar sus límites. De pronto, empieza a degradar el tejido que lo rodea, logra meterse al torrente sanguíneo, viaja, sobrevive al trayecto y finalmente aterriza y coloniza un órgano totalmente nuevo. En este punto, ya estamos hablando de una entidad completamente invasiva. Entremos a la sección 5, tumores mesenquimales comunes. Veamos esto aplicado a casos reales. Un caso clínico excelente para entender todo esto son los leiomiomas uterinos. Son neoplasias benignas formadas por músculo liso en el útero. A simple vista están muy bien delimitados, encapsulados como aprendimos antes. Y si los miramos bajo el microscopio, tienen este patrón arremolinado fascinante. Es una condición súper común que por lo general afecta a mujeres a partir de los 20 años. Y aquí hay algo vital. La ubicación lo es todo. Dependiendo de dónde decida instalarse este mioma en el útero, ya sea hacia afuera en la capa subserosa, hacia adentro en la submucosa o en medio de la pared intramural, va a generar síntomas totalmente diferentes. Algunos pueden pasar años sin que nadie lo note, mientras que otros causan dolor pélvico bastante fuerte o hemorragias importantes. Finalmente llegamos a la sección 6, neoplasias epiteliales y de la piel, investigaciones que podemos ver en la superficie. Vamos a hablar de algo que casi todo el mundo tiene. Los nevos, o en español más sencillo, los lunares. Biológicamente son solo una proliferación de melanocitos que se portan bien, totalmente benignos. Pueden nacer con uno o te pueden salir con el tiempo. Para saber si todo está en orden, los dermatólogos usan una regla fantástica que es el ABCDE. Chequean la asimetría, los bordes, el color, un diámetro mayor a 6 milímetros y la evolución. Es decir, si el lunar cambia rápido, hay que prestarle atención. Y fíjense, hay un montón de variantes visuales. Está el nevo de Spitz, el azul, el que tiene como un halo blanco alrededor. La inmensa mayoría son inofensivos. Pero ojo con este último, el nevo displásico. Suele tener bordes muy irregulares y colores extraños. Este es literalmente una bandera roja, porque puede ser el precursor biológico de algo muchísimo más serio. Y esa bandera roja nos lleva a la mayor amenaza dermatológica, el melanoma maligno. Estamos hablando de una neoplasia altamente letal. Las células pierden su estructura normal, desarrollan núcleos gigantes y se vuelven agresivas. Lo más aterrador del melanoma es su patrón de crecimiento. Puede empezar creciendo en la superficie de manera radial, pero si cambia a un patrón de crecimiento vertical, se hunde hacia las capas profundas de la piel y se disemina por el cuerpo a una velocidad tremenda. Y sí, está íntimamente ligado al daño por la luz ultravioleta del sol. Para entender este riesgo de forma más clara, solo hay que ver cómo están organizadas las capas de la piel. Los melanocitos viven ahí, en la capa basal. Su trabajo es producir melanina para actuar como un escudo y proteger nuestro ADN de la radiación solar. Es pura lógica. Las personas con piel muy clara tienen menos melanina, lo que significa que su escudo es más débil, dejando el ADN de esa capa basal mucho más expuesto a sufrir mutaciones por los rayos del sol. Entonces, después de este recorrido, piensen por un momento. Cuando entendemos por qué una célula pierde su rumbo, cómo engaña nuestras defensas o qué rutas usa para viajar por el cuerpo humano, el cáncer deja de parecer un monstruo invisible y se convierte en un problema biológico que podemos intentar resolver. Así que, ¿de qué manera creen ustedes que descifrar todo este intrincado código microscópico nos está acercando paso a paso a encontrar la pieza clave para la cura definitiva? Es algo que definitivamente vale la pena cuestionarse.